Bienvenidos a FSalud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo, ICADIG. A partir de hoy viajaremos al interior del tubo digestivo en 3 capítulos, los 2 primeros con endoscopia digestiva desde la boca hasta el duodeno y un tercero desde el ano hasta el intestino delgado, pasando por el colon. El doctor Marín nos enseñará cada área anatómica del tubo digestivo y dónde se localizan las enfermedades más relevantes. Doctor, el paciente ya se encuentra en la sala de operaciones, anestesiado. Vamos a iniciar nuestro viaje endoscópico en la boca. Pues lo primero que hacemos cuando el paciente va a comenzar a realizarse un procedimiento endoscópico es que antes incluso de sedarle le colocamos una pieza de plástico en la boca para, primero, conseguir que pueda respirar bien y, segundo, que no haya ninguna complicación con el endoscopio del estilo de que el paciente pueda morder el material. Una vez que cogemos el endoscopio, pasamos por esa pieza de plástico, encontramos la base de la lengua en la parte alta y el paladar en la parte de abajo. A continuación van a ver ustedes la úvula, la famosa campanilla por la que pasaremos, y ya estamos en la parte baja de la faringe, lo que llamamos la hipofaringe. Ahí todavía estamos viendo en la parte de delante la base de la lengua y ese cartílago que ven justo enfrente es la epiglotis. Aquí ya nos estamos colocando en la parte más baja de la faringe, con la laringe por delante. Pueden ver ahí las cuerdas vocales, los cartílagos típicos de la laringe, los aritenoides, la zona de la epiglotis, y en los laterales hay como 2 fondos de saco que llamamos senos piriformes. Doctor, ¿exactamente puede señalar esos senos piriformes y las cuerdas vocales? Los senos piriformes, como decíamos, están en los laterales de la parte baja de la faringe y justo en el centro, donde comienza la laringe, vemos las cuerdas vocales, que son unas líneas blanquecinas que hay en el centro de lo que es la vía aérea. Ahí cuando los endoscopistas estamos empezando, a veces por inexperiencia, el endoscopio se puede ir a la vía aérea, pero enseguida la reconocemos porque la tráquea tiene una forma anillada, retiramos el endoscopio y volvemos a entrar por la faringe. Afortunadamente, eso pasa solo al principio y luego tenemos muy clara la anatomía de la zona y a partir de ahí siempre vamos por el camino convencional que es por el esófago. Cuando nos colocamos en la parte central de esos senos piriformes, podemos pasar al esófago ya sin ningún problema una vez que superamos una zona muscular que es la zona del músculo cricofaringeo, la conexión entre la propia parte baja de la faringe y el esófago. Doctor Marín, ¿qué tipo de tumores se pueden diagnosticar en la faringe o la laringe? Pues sucede como veíamos con el esófago, que en la parte alta aparecen unos tipos de tumores que llamamos carcinomas epidermoides, que puede que recuerden que se parecen a la mucosa de la piel, solo que no tiene la típica capa de queratina que tiene la piel. Aunque es un área típica de nuestros compañeros otorrinos, no hay que desperdiciar la oportunidad como endoscopistas de revisar adecuadamente esa zona. En algunos casos, incluso si tenemos disponibles técnicas de cromoendoscopia digital como el NBI o el BLI, podemos activarlo de manera que las lesiones tumorales muy precoces van a aparecer de una coloración diferente, habitualmente marronácea, y son más fáciles de distinguir por el endoscopista. Doctor, vayamos al esófago. El esófago tiene teóricamente poca complicación. Al final no es más que un tubo que nos lleva hasta el estómago, pero eso no implica que el endoscopista no tenga que revisarlo muy detenidamente. Desde el punto de vista de la normalidad, hay ciertos estrechamientos relativos de la zona del esófago que el endoscopista puede utilizar para definir dónde ha localizado determinadas lesiones. Por ejemplo, lo primero que encontramos una vez que pasamos desde la parte baja de la faringe al esófago sería esa zona de paso justamente que llamamos boca de Killian. Una vez que pasamos la boca de Killian, entramos en el tercio superior del esófago, que queda delimitado hasta la zona donde se produce cierta compresión tanto del bronquio principal izquierdo como del arco de la arteria aorta. Si continuamos un poquito más adelante, la siguiente compresión relativa que vamos a ver en el esófago es la de la aurícula izquierda, esa zona del corazón por la que pasaremos. Y un poquito más adelante llegamos ya a la conexión con el estómago. Esta sería la zona cardial o la unión gastroesofágica, que es de nuevo otra zona relativamente estrecha. Cuando tenemos impactaciones alimentarias y no hay ninguna patología de base, y una impactación puede ser porque
hayamos comido un trozo de comida especialmente grande y no podamos tragar bien, pues se pueden quedar en esas zonas que anatómicamente ya tienden a ser estrechas. También muchas veces el endoscopista, sobre todo en algunos procedimientos en los que colocamos a los pacientes de manera que están colocados boca arriba, podemos ver también la compresión de los cuerpos vertebrales improntando en la pared del esófago. Doctor, ¿cómo es posible que puedan ver la columna vertebral? Bueno, lo cierto es que en la posición habitual de una gastroscopia, que suele ser del lado izquierdo, no es muy habitual verla, pero hay algunas técnicas, como decía hace un momento, como el POEM, una miotomía endoscópica, es romper la capa muscular del esófago haciendo un túnel primero para algunos trastornos motores del esófago, como la achalasia, que sí que colocamos a los pacientes boca arriba y sí que podemos ver la compresión de las vértebras y nos permite ver exactamente el punto en el que es más fácil entrar a hacer el túnel y el procedimiento posterior. Sí, sí se puede ver. Doctor, ¿y qué es esa especie de saco que estamos viendo en el esófago? Una dilatación de lo que sería la pared normal de la transición entre la parte baja de la faringe y el esófago. Esta especie de saco, como usted muy bien ha dicho, se llama divertículo de Zenker, en honor a un gran anatomista. Lo cierto es que cuando el endoscopista entra en el esófago, debe entrar, como veíamos al principio en el otro vídeo, a un tubo recto. En el divertículo de Zenker lo que sucede es que el endoscopista, cuando va a pasar por esa zona donde la pared está débil, en vez de ir directamente a la luz del esófago, se mete en esa especie de saco. Ahí hay que tener cuidado y hacer las exploraciones siempre muy despacio porque nunca sabes cuándo te puedes encontrar un divertículo de Zenker y si fueras demasiado rápido incluso podrías tener una complicación, por ejemplo, una perforación. En el fondo, el divertículo de Zenker lo que es, como decía, una zona de debilidad de la pared muscular en la transición entre un músculo que está en la parte baja de la faringe, por donde veíamos entrar el endoscopio, y otro músculo que está justo por encima donde está la entrada de la faringe, que se llama músculo cricofaringeo. Entre esos dos músculos hay una zona que anatómicamente es más débil, tiene menos capa muscular y cuando aumenta la presión en esa zona por determinadas alteraciones en la forma en la que los pacientes pueden llegar a deglutir, se puede formar esa especie de saco, ese divertículo de Zenker. ¿Y este otro bolsillo que vemos en la imagen? Básicamente son zonas de debilidad de la capa muscular del órgano donde asiente. Esa zona de mucosa se hernia a través de capas musculares que están muy débiles y se forman los divertículos. La mayor parte de las veces los divertículos son pequeñitos, no dan muchos síntomas, sobre todo en gente que no es muy mayor. Y cuando los divertículos son muy grandes, sobre todo en ancianos, sí que pueden dar sintomatología. ¿Qué sintomatología pueden dar? Pues a veces muy parecida a la del reflujo. Pueden tener alimento que les viene hacia arriba, regurgitación, porque claro, se queda el alimento en el saquito y de vez en cuando sale, pero no coge el camino correcto, va para arriba y pueden producirse regurgitaciones. También es típico que se puedan producir especiales problemas de malos olores en el aliento. Imagínese, se queda ahí la comida atascada durante puede que incluso días y eso hace que se produzca fermentación y el paciente pueda presentar halitosis, el mal aliento. Esa es una de las causas raras, pero posibles de halitosis. Doctor, ¿y qué otras patologías podemos encontrar en el esófago? Pues una patología que cada vez vemos más es la esofagitis eosinofílica. Se trata de una infiltración por unas células inflamatorias especiales que tenemos, que se llaman eosinófilos. Son una parte de nuestras células de defensa. Y los eosinófilos se meten ahí en la capa mucosa del esófago y producen cierta rigidez. ¿Qué es lo que ve el endoscopista? Pues esa cierta rigidez puede llegar a ser tal que produzca ciertos estrechamientos más que los anatómicos en las paredes del esófago, con lo cual se pueden producir lo que nosotros llamamos estenosis, pero cuando la infiltración no lleva tanto tiempo por esos eosinófilos o es más leve, se producen cambios menos llamativos. Aún así, todos se pueden ver endoscópicamente. El típico, la traquealización. Recuerdan que la tráquea tenía como un anillado, lo dijimos un poquito antes, pues ese anillado cuando aparece en el esófago es muy típico de la esofagitis eosinofílica. También se pueden producir una especie de punteados blanquecinos en la pared del esófago que llamamos microabscesos eosinofílicos. Serían como acúmulos de pus ahí en esa zona, pero muy pequeñitos, muy pequeñitos. Estos a veces son difíciles de distinguir de algunas infecciones que puede haber en el esófago, como las infecciones por cándida en pacientes que toman corticoides o en inmunosuprimidos. La otra cosa que puede aparecer en la esofagitis eosinofílica es lo que llamamos un esófago apergaminado. Y es que se producen como una especie de estrías longitudinales a lo largo de todo el esófago y le da un aspecto de
mucosa viejita, para que nos podamos entender. Doctor, hablando de microorganismos, ¿el virus del papiloma humano tan frecuente en la garganta también puede acantonarse en el esófago? En el esófago no es raro, pero tampoco es demasiado frecuente, encontrar papilomas. Y los papilomas esofágicos aparecen en una de sus posibles causas por infecciones por el virus del HPV que vacunamos a nuestros niños. Pues ese virus, si aparece en el esófago e infecta ese epitelio, esa capa más superficial de la mucosa, pueden aparecer como especie de polipitos vellosos que son, por otra parte, fáciles de retirar endoscópicamente y, por supuesto, fáciles de diagnosticar porque es muy difícil confundirlos con cualquier otra cosa. Y conociendo la perversidad de estos virus, ¿con este procedimiento se elimina el peligro? Lo cierto es que sí, es muy fácil, la infección por el virus HPV no es tan frecuente en el esófago y prácticamente lo normal es que sean lesiones muy pequeñitas que con una pinza de biopsia podemos quitar y no suelen dar más problemas. Es muy raro que se generen grandes lesiones verrucosas por virus del papiloma, salvo casos muy excepcionales, no lo solemos ver. Pero doctor, ¿cómo pueden delimitar el virus en esa zona de una manera tan clara como para decir que está eliminado? Bueno, lo cierto es que el virus donde está es en la propia verruguita, es como si te quitas una verruga de la piel. Una vez que eliminas la verruga, habitualmente no suele haber más problemas con que vuelva a aparecer si está bien extirpada. Y una cosa pequeñita endoscópicamente es fácil de quitar. Doctor, vayamos hacia el estómago. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues una de las patologías, de los problemas típicos que nos podemos encontrar cuando vamos a pasar al estómago es la famosa hernia de hiato. Todo el mundo conoce a alguien o tiene una hernia de hiato. Y lo cierto es que no es una cosa demasiado compleja, es simplemente que una parte del estómago está por encima de donde debería estar. Nuestro estómago debe estar siempre por debajo de un músculo que tenemos que separa la zona del tórax de la parte del abdomen. Ese músculo se llama diafragma. Y el diafragma tiene un agujerillo a través del cual pasa el esófago, lo que se llama el hiato, que no es más que agujero, hiato esofágico. Doctor, ¿puede identificar el hiato aquí en la imagen? Bueno, el hiato en realidad es el paso que vemos un poquito más estrecho entre donde acaba el esófago y donde empieza el estómago. También lo podemos diferenciar porque el paciente afortunadamente está sedado, respira, con lo cual podemos ver que esa zona se mueve con los movimientos respiratorios. Lo que vemos es el movimiento del diafragma desde fuera que se transmite en el esófago en la transición con el estómago. Pero al ser una parte del estómago que se reviene hacia el esófago, pensaría uno que se puede apreciar. Bueno, y en realidad sí, en realidad claro que se puede apreciar. Lo cierto es que vemos que los pliegues gástricos que deberían estar solo desde la zona esa de transición hacia abajo, se han venido hacia arriba y el epitelio del esófago, recuerdan de nuevo, el epitelio escamoso ya no está justo en esa zona de transición, sino que se ha desplazado hacia arriba. Ese desplazamiento entre un epitelio que es diferente, una mucosa que es diferente, la del esófago y la del estómago, hay una pequeña distancia, debe ser al menos de 2 centímetros para que podamos hablar de una hernia de hiato, donde lo que vemos es mucosa gástrica. Si la dilatación esa es grande, se forma lo que llamamos un saco herniario. Ese paso entre el diafragma y el esófago es muy amplio. Ahí hay varios mecanismos que anatómicamente permiten que esa zona se quede en su sitio. Una es el propio músculo que hay, la transición entre el esófago y el estómago. Se llama esfínter esofágico inferior y otras fibras musculares que hay en esa zona. El propio diafragma, los propios, llamamos pilares del diafragma que lo sujetan a nuestra columna vertebral, también consiguen que esa zona esté más o menos fija. Y también podemos verlo por endoscopia cuando nos colocamos ya dentro del estómago, damos la vuelta al endoscopio y hacemos una maniobra especial que se llama de retroflexión, podemos ver cómo una especie de válvula mantiene sujeto el paso del endoscopio a través de ese agujerito que ha formado el diafragma para que el esófago pase, el hiato esofágico. Vemos una válvula, una especie de flap que se corresponde con la transición entre donde acaba el esófago y el estómago hace así como una curvita que llamamos el ángulo de Gis en la parte alta del estómago. Todo eso hace que el hiato esté en su sitio y que no haya hernia. Si alguno de esos mecanismos no funciona bien, efectivamente esa zona queda un poquito más dilatada y parte del estómago sube y ahí es cuando hablamos de una hernia de hiato. Doctor, ¿y ese anillito que vemos en esta parte inferior del esófago, qué es? Pues en pacientes que tienen reflujo
crónico, el reflujo la mayor parte de las veces es crónico, pues está mal controlado o no se han tratado, se produce primero una inflamación y después de esa inflamación se producen procesos de cicatrización, como cualquier inflamación en otra parte del cuerpo. En la parte final del esófago, esa cicatrización lo que provoca es una especie de anillo, que es el que estamos viendo en el vídeo, que es una zona de coloración un poquito más nacarada, de aspecto rígido, que llamamos anillo de Chasky. Nombre un poco raro, pero se llama así. Y se debe fundamentalmente a problemas relacionados con el reflujo. Doctor Marín, ¿de qué enfermedad hablaríamos cuando se dice que un paciente sufre esófago de Barrett? Esófago de Barrett no es más que otra complicación del reflujo, pero lo cierto es que es una de las más temidas porque mucha gente ya conoce que tiene potencial de malignizar. El esófago de Barrett no es otra cosa que por el daño crónico de la mucosa, pues esa misma mucosa pretende protegerse del daño que le puede estar produciendo el ácido y lo hace cambiando la estrategia. Y es que la mucosa del esófago no es tan potente para hacer frente a ese ácido y se cambia por una mucosa que es muy parecida, muy similar a la del intestino delgado. Eso es lo que llamamos metaplasia intestinal. Y esa metaplasia intestinal, otro palabra extraño, es lo que define el esófago de Barrett. ¿Y el diámetro del esófago puede estrecharse de tal manera que los alimentos se queden atrapados? En efecto, en ocasiones puede haber estrecheces de la luz del esófago, que pueden ser debidas o bien a complicaciones de alguna enfermedad de base, por ejemplo el reflujo, ya hemos hablado de esto, el propio anillo de Chasky es una estrechez, u otras estenosis por cambios inflamatorios en esa zona. También hemos hablado de las estenosis que produce la esofagitis eosinofílica, que a veces son también tan importantes que hay que dilatar. Y otra posibilidad de que tengamos alguna estrechez del esófago es que el paciente haya recibido algún tipo de cirugía, habitualmente en la parte baja, en la transición entre el esófago y el estómago. Por el nuevo empalme que llega a realizar el cirujano, en ocasiones se producen alteraciones en cómo llega la irrigación, la sangre a esa zona y eso se produce en cambios inflamatorios y se acaba por estrechar. No es habitualmente demasiado problemático y el endoscopista puede, si no logra superar el endoscopio esa zona de estrechez, hacer un procedimiento que se llama dilatación endoscópica, que no es otra cosa que pasar a través del propio endoscopio, del canal de trabajo, un balón de dilatación que inicialmente va plegadito y cuando lo colocamos en la zona de la estrechez, lo dilatamos, lo expandimos habitualmente con agua, no tiene mayor misterio, a una presión muy determinada, eso sí, tiene que ser muy controlado, se hace con un manómetro especial que mide la presión para que no nos pasemos y no podamos tener ninguna complicación, un especial sangrado o una perforación, y con eso podemos ayudar a resolver las estenosis, las estrecheces que el paciente pueda tener de la causa que pueda ser bien quirúrgica o bien por alguna enfermedad inflamatoria benigna del esófago. Por último, doctor Marín, ¿es cierto que podemos tener varices en el esófago? Sí, parece que las varices serían solo de las piernas, pero tenemos varices o podemos tener varices, no tenemos varices, podemos tener varices en otros sitios. Las hemorroides, si lo piensan, no son más que varices, pero en la zona del ano. En el esófago, afortunadamente, no tenemos varices, sino que tienes que tener algún problema, alguna enfermedad hepática habitualmente avanzada, lo que llamamos una cirrosis. Por mecanismos más o menos complejos, por simplificarlo, un hígado que se vuelve muy duro hace más probable que la sangre de las venas que viene del resto del cuerpo pues no pase adecuadamente hacia el hígado para poderse filtrar. Eso genera cierta dilatación retrógrada de algunos vasos que habitualmente están colapsados, que tienen un tamaño normal, como son los vasos del esófago. ¿Qué sucede cuando hay una cirrosis? El hígado se vuelve muy duro, toda la sangre venosa no entra bien al hígado, se dilata hacia atrás y se pueden formar varices en el esófago. Es un problema muy importante de los pacientes con cirrosis, tan importante que es una de las primeras causas de mortalidad el sangrado por esas varices del esófago. Porque claro, el esófago no tiene varices habitualmente y cuando aparecen son venas que se han dilatado mucho, las paredes cuando se dilatan se hacen muy finitas y corren riesgo de romperse. Como son vasos sanguíneos muy gruesos, cuando se rompen pueden generar sangrados muy importantes y comprometer la vida del paciente. Endoscópicamente se puede tratar estos sangrados
Los podemos tratar con ligadura con bandas, con inyección de algunos agentes esclerosantes, incluso con algunas prótesis especiales que nos ayudan en sangrados muy difíciles que no podemos contener de otra manera. Pero lo mejor de todo es cuidarse mucho, tratar muy bien el hígado de uno y que no lleguemos a ese punto de tener una cirrosis ni de desarrollar varices en ese esófago. Doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en endoscopia del aparato digestivo. En el próximo videoblog continuaremos nuestro viaje por el estómago y el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Saludos. Así haremos, Gregorio. Seguiremos ese viaje muy interesante por el tubo digestivo.